Hola y bienvenidos nuevamente a este viaje espiritual, el camino al Padre, donde estaremos continuando con nuestro tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres. Y esta vez quiero invitarles a la lección número 5, el ministerio apostólico. Los hechos de los apóstoles, el papel fundamental del servicio de los apóstoles en la voluntad final de Dios a los hombres. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Por siempre descansaré por siempre. Quiero que comencemos definiendo los términos con la pregunta: ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa embajador del evangelio, es decir, un enviado oficialmente comisionado de Cristo, es decir, alguien que Cristo mismo autorizó, otorgando poderes milagrosos para que hiciera su voluntad. Ese es un apóstol, alguien especial llamado por Cristo. Ciertamente que en su sentido ordinario la palabra apóstol alude a otros cristianos que fueron enviados a realizar misiones en particular. Pero en este estudio estaremos viendo la palabra apóstol aplicada a los hombres limitados que Cristo escogió para que revelaran su voluntad, que en total fueron 13 hombres, los 12 apóstoles más Pablo de Tarso. Así que vamos desde el inicio. Y es que los apóstoles fueron hombres escogidos de manera directa por el mismo Señor Jesús. No es como hoy día pasa, que cualquiera se llama apóstol. Hoy cualquiera que medio use una Biblia se autoproclama que es un apóstol de Cristo, se viste con saco y corbata y anuncia que él viene de parte del Señor. Pero vamos a ver en la historia cómo se podía reconocer a los que eran verdaderamente apóstol de Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, dice la palabra del Señor. En aquellos días, él, es decir, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Verso 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí vemos la escogencia de los 12 apóstoles, los apóstoles que Cristo mismo vimos que escogió después que estuvo toda la noche orando a Dios su Padre. Ahora bien, el Señor a esos apóstoles que él mismo escogió les dio autoridad para efectuar poderes milagrosos en la comisión limitada. ¿Qué fue la comisión limitada? Fue la comisión de los apóstoles en ir a solamente el pueblo de Israel a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Esa fue la comisión limitada. Una comisión donde ellos debían predicar ese mensaje únicamente dentro del pueblo de Israel. Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 2 dice la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Cristo a sus 12 discípulos
les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y verso 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Presta atención a la comisión que ellos tenían de predicar el reino de Dios. ¿Pero dónde? Lo enseña Mateo capítulo 10, versículo 1 primeramente, y luego leemos los versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor. Entonces Cristo llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Vea, estamos hablando del mismo evento, lo registró Lucas y ahora lo estamos leyendo de mano de Mateo. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Es decir, pues, esto no es para el resto de las gentes. Esto es una misión exclusiva. Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo que se conoce como la comisión limitada, donde no fueron los apóstoles a predicar por todo el mundo, sino que fueron a un pueblo específico, el pueblo de Israel, a predicar el reino de Dios. Y vemos que para esta misión o comisión limitada, el Señor les dio unos poderes para que representaran a Cristo en la predicación del reino de Dios, para que las gentes creyeran que estos hombres venían con una autoridad de parte del cielo y no meramente lo que estaban hablando era palabra de hombres. Ahora bien, yo sé que todos conocen la historia de Judas, que fue que entregó a Jesús y luego se ahorcó. Pero en la historia el Señor volvió a completar a los 12 apóstoles, porque Judas fue reemplazado más tarde por Matías, según lo rezaba la escritura del profeta David. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 24 al 26. Y orando los apóstoles dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Para qué? Versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí se vuelve a completar el número de los 12 que había escogido el Señor. Teniendo este hecho claro, seguimos avanzando en nuestro estudio, donde vamos a aprender que los apóstoles fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Ojo, cuando hablamos de un apóstol de Cristo, estamos hablando de un hombre que fue testigo de ver a Jesús vivo después de su muerte. Le ruego pues su atención para que examinemos esta evidencia. En Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. Se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, incuestionables, irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los apóstoles entonces fueron testigos de ver presentado vivo a su maestro después de su muerte.
lo cual hoy en día los que dicen ser apóstoles no pueden probar. No pueden probar que ellos son testigos de haber visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Los que así afirmen claramente están mintiendo por una evidencia escritural que veremos más adelante, para que no se despegue de este estudio y continúe examinando este tema tan importante hasta el final, el ministerio apostólico. Continuamos. En Hechos capítulo 10, versículo 37, tenemos la siguiente narración. Dice el apóstol Pedro: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Le está hablando Pedro a Cornelio y a su familia en la primera predicación del evangelio a los que no eran judíos, los cuales son llamados también por la Biblia gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Y qué fue lo que se divulgó, Pedro? Pedro responde: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, es decir, los apóstoles, nosotros los apóstoles somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase ¿a quiénes? No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿A quiénes? A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y allí puede ver la evidencia, la concordancia en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43, cómo Jesús después de su resurrección estuvo comiendo con sus discípulos, con los apóstoles, hablando específicamente. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Allí tenemos pues más evidencia de los apóstoles siendo testigos de ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Por esta razón, ver a Jesús resucitado llegó a ser uno de los requisitos indispensables, es decir, necesarios para ser apóstol. Nadie puede afirmar ser apóstol de Cristo sin poder probar que vio a Jesús resucitado de entre los muertos. Como vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 23, en la misma escogencia de el apóstol que iba a reemplazar a Judas. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, es decir, su apostolado. Versículo 21. Es necesario, ojo, aquí tenemos pues lo que es necesario para el reemplazo de Judas. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué fue necesario para el reemplazo de Judas? Que uno sea hecho testigos con los demás apóstoles de la resurrección de Cristo. Era necesario que el reemplazo de Judas fuera uno que hubiese sido testigo de haber visto a Jesús resucitado. Espero estemos comprendiendo las Escrituras para poder discernir de aquellos falsos apóstoles modernos, de los verdaderos apóstoles de Cristo, hombres que lo vieron vivo después de su muerte, no como los engañadores y burladores de nuestros tiempos, que no han visto nada, han visto solamente alucinación, y a muchos engañan con sus mentiras. Pero aquellos que son juiciosos y prudentes en estudiar la palabra del Señor disciplinadamente, estos saldrán del error, estos saldrán de la condenación por torcer la palabra del Señor. Primer requisito entonces para ser apóstol de Cristo: haber visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Requisito que hoy ningún hombre puede cumplir, porque Cristo Jesús está a la diestra del Padre Celestial, en los cielos. Y sella el versículo 23 diciendo: y señalaron a dos. De 120, señalaron solamente a dos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De 120, solamente dos podían cumplir con este requisito. Bien, lo siguiente que quiero que notemos es que más adelante en la Escritura se sumaría otro hombre para ser apóstol de Cristo. Este es el apóstol Pablo, o también llamado Saulo de Tarso. Y él fue la última persona de la historia de la humanidad en ver al Señor Jesús resucitado. Los que han podido leer el libro de los Hechos saben que Pablo fue nombrado apóstol por Cristo después de que Cristo había ascendido al cielo. Es decir, Cristo interrumpió su estadía en el cielo para aparecérsele y escogerlo como un apóstol especial, aparte de los 12, para que anunciara su evangelio a todos aquellos que no eran de la descendencia de los judíos. Entonces los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén, predicándoles solamente a los judíos, pero Pablo de Tarso llegó a hacer misiones por todo el mundo, predicándole a los que no eran judíos, por todo el mundo conocido en ese tiempo, por supuesto, gobernado por el imperio romano. Vamos a leer la escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 11, dice la palabra del Señor. Pablo hablando: porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, al último apóstol, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ese evento lo podemos leer en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 20. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis
creído. Es decir, Pablo predicaba el mismo mensaje de Jesucristo que predicaban los 12 apóstoles, como evidencia de que Pablo había sido escogido por Jesucristo. Y es que esto es más fuerte, amables oyentes, porque Pablo de Tarso no fue enseñado por ningún apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde iba a sacar el mismo mensaje que predicaban los apóstoles? Bien, porque Jesucristo mismo le estuvo revelando durante casi 3 años, al igual que los apóstoles, ese misterio, el misterio del evangelio. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, acerca de los que estaban cuestionando si él era un verdadero apóstol de Cristo o no, y les dice, ¿no soy apóstol? La respuesta, ¿cuál sería? Sí. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Le dice a los corintios. Y la respuesta es retórica. Claro que sí. Claro que eres apóstol. Claro que has visto al Señor Jesucristo. ¿Cómo vio al Señor Jesús Pablo? Lo vio resucitado de entre los muertos. Porque de él mismo fue que Pablo aprendió el evangelio que predicó en Corinto, por medio del cual ellos eran la obra en el Señor del apóstol Pablo. Les predicó Pablo y ellos, oyendo, creían y eran bautizados. Y de allí nace la iglesia de los Corintios, por la predicación del último apóstol que Cristo escogió. Ahora bien, ya hablamos de la comisión limitada, pero Cristo también escoge a sus apóstoles para una comisión universal, o también conocida como la Gran Comisión. Entonces, en la comisión universal, únicamente los apóstoles llegaron a tener autoridad directa para hacer señales, prodigios y milagros. Fíjese bien, autoridad directa. No necesitaban de ningún acompañamiento humano, de ninguna autoridad o aprobación humana, porque tenían autoridad directa de parte del mismo Señor Jesucristo. Hablando del apóstol Pablo, dice Hechos capítulo 19, versículo 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, apóstol escogido por Cristo, que había visto a Cristo resucitado como uno de los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Y escuche bien, uno de los requisitos. Versículo 12. De tal manera eran los milagros, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Por qué sucedía eso? Porque el Señor les había dado esa autoridad como señal y poder de la predicación del evangelio, para que las gentes creyeran que ellos venían hablando en la autoridad de Cristo. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Dice la palabra del Señor: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, quienes eran los 12 apóstoles, que estaban tristes y llorando, exceptuando a Judas, que ya se había ahorcado. Verso 11. Ellos, los apóstoles, cuando oyeron que Cristo vivía y que había sido visto por María, no lo creyeron. Los primeros incrédulos a la resurrección de Cristo fueron sus mismos apóstoles. Versículo 12. Pero después Jesús apareció en otra forma a 2 de ellos que iba de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los apóstoles, y ni aún a ellos creyeron. Incrédulos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los primeros incrédulos no fueron los fariseos,
ni tantos enemigos que podía tener el Señor, ni los romanos, sino más bien sus mismos apóstoles. Y este contexto quiero que lo guarde en mente para el versículo que vamos a examinar en unos minutos. Dice el verso 15, la comisión universal, y les dijo Jesús a los 11, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el requisito para aquellos que iban a oír la predicación del evangelio, por mano o por boca de los apóstoles. Ahora el verso 17 es una narración de Jesús hacia sus discípulos, hacia los apóstoles, que eran los que no creían en él. Y les dice, y estas señales seguirán a los que creen de ustedes, a los que creen el testimonio de mi resurrección, a los que creen que he resucitado de entre los muertos, estas señales les seguirán. ¿Cuáles? En mi nombre, en mi autoridad, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una autoridad que Cristo otorga a los apóstoles de manera directa. No es para los que oyeran el evangelio, lo creyeran y se bautizaran. No es para ellos, no es para los del versículo 16, sino es para aquellos que no creían que Jesús había resucitado. Y eso eran sus apóstoles. Y esto lo vamos a comprobar con los siguientes versículos, pero quiero que estén concentrados para que puedan entender esa gran verdad, ya que muchos hoy en día son muy dados a usar el versículo 17 y 18 para decir que ellos echan fuera demonios, que hablan nuevas lenguas y que ponen sus manos sobre los enfermos y ellos se sanan. Pero claro, son selectivos en sacar este pasaje fuera de su contexto y además de ello no toman el pasaje completo, porque en sus cultos que usan para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, según ellos, y sanar enfermos, no toman serpientes en sus manos, ni beben cosa mortífera. Pero algunos dicen, no, es que eso sería tentar al Señor. No, tentar al Señor es cuando uno hace algo sin su autorización. Pero aquí Cristo está dando a los apóstoles precisamente la autorización para que hagan estas cosas en su nombre, con su autoridad. Es decir, que ellos al hacerlo no estarían tentando al Señor porque el Señor se los está mandando. Un ejemplo de tentar al Señor fue lo que quiso provocar Satanás que hiciera Cristo, que se tirara del pináculo del templo cuando el Señor, Dios Padre, no le había mandado eso. No era el propósito. Eso es tentar al Señor, hacer algo sin su autorización. Pero Cristo aquí está autorizando. Y vamos a descubrir entonces la mentira de estos falsos apóstoles de hoy en día. Dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, ¿a quiénes? ¿Con quiénes está hablando? Con los 11 incrédulos. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Por qué? Porque Cristo les mandó. ¿Y qué hacía Cristo en la predicación de ellos? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La predicación de los apóstoles iba a ser seguida de unas señales. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eran señales para acompañar la predicación del evangelio de Jesucristo, para que el que creyere y fuere bautizado fuese salvo. No era para satisfacer meramente las necesidades de los hombres, sino que eran señales que iban a probar la autoridad de Cristo. Y esas señales fueron exclusivamente dadas, como estamos viendo en el versículo 20, para aquellos que salieron a predicar en todas partes, para aquellos que no creían, que eran los apóstoles
de Cristo. Y las señales no iban a seguir al que creyera y fuera bautizado. No, las señales iban a seguir a los apóstoles que iban a predicar el evangelio. Y eso vamos a reconfirmar con el pasaje siguiente, ya que las señales, prodigios y milagros servían para confirmar el mensaje apostólico. Hoy ya el mensaje apostólico está confirmado, así que no se necesitan esas señales, prodigios y milagros. Pero en aquel entonces fue supremamente necesario. Dice la escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, pues, los apóstoles, testificando Dios el Padre, juntamente con ellos, con los apóstoles. Dios testificando. Esta palabra testificando aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y significa testificar juntamente con, apoyar el testimonio. Entonces, para que fuese verídico el mensaje de los apóstoles, Dios les estaba acompañando, apoyando en esa gran misión, en esa comisión universal. ¿Cómo? ¿Cómo Dios? ¿Cómo les acompañabas? Sigue diciendo el versículo, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y esta es la evidencia de para qué servían las señales, prodigios y milagros que los apóstoles tenían la autoridad para hacer. Para confirmar la palabra, para Dios testificar juntamente con ellos. El Señor ayudándoles a ellos, apoyándoles, diciéndoles, yo los estoy respaldando. Ustedes van de parte de mí, yo no les voy a dejar. La gente se van a dar cuenta que ustedes son testigos míos, personas que me vieron resucitado de entre los muertos. Entonces, en base a esto, la autoridad para hacer milagros llegó a ser también otro requisito indispensable, es decir, pues necesario para ser apóstol de Cristo, pero hacer verdaderos milagros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, como Pablo, por señales, prodigios y milagros. Los corintios no nada más iban a creer a Pablo por su predicación, sino por las señales que Pablo hacía. Y ese era el sello de que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Preguntamos entonces a los falsos apóstoles de hoy, ¿cuáles son sus señales? Primero, ¿han visto a Jesús resucitado? ¿Lo han visto? ¿Nos pueden comprobar eso? Y segundo, ¿dónde están sus señales de apóstoles? Sus prodigios, sus milagros. ¿Dónde están esas señales? ¿Dónde están que no las vemos? Sino cultos mentirosos. Y es que esta autoridad, la autoridad de Cristo, también ha sido empleada falsamente por el diablo para engañar a los que no aman la verdad de Dios. Como lo dice la escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Vea, poder que usa Satanás, señales y prodigios. Pero ¿cómo los califica la escritura? Prodigios mentirosos que son para engañar, dice la escritura, y con todo engaño de iniquidad, es decir, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellas personas que son muy fascinadas por las campañas de milagros y de sanaciones, y hoy estaremos en tal coliseo, en una campaña de sanidad, en una campaña de milagros. Venga por su milagro. Si usted está enfermo, venga por su sanidad. Y eso es lo que le prometen a la gente de hoy. Sanidad física. Y claro, como todo el mundo anda enfermo hoy en día, entonces claro, la gente se engancha con esas
propagandas y caen en la falsa religión, en las falsas doctrinas de los falsos apóstoles de Cristo, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos engañan a los que no aman la verdad y no están interesados en aprender las escrituras, a interpretar correctamente para su salvación. Con esto vamos concluyendo esta primera parte de la lección número 5, el ministerio apostólico. Y en la parte 2 vamos a continuar desde aquí, donde vamos a ver que la iglesia de Cristo del primer siglo participó también de los dones milagrosos del Espíritu Santo, pero a través de la imposición de las manos de los apóstoles, que eran los que tenían la autoridad directa. Así pues, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y la invito a que no se pierda la segunda parte de esta lección en este viaje espiritual, el camino al Padre de la voluntad final de Dios a los hombres. Dios les bendiga. Sobre tempestad yo volaré, por las aguas yo caminaré, descansaré por siempre, descansaré por siempre.